Uno de los tópicos que se repite en la escena porteña es la temática transgénero. Con motivo de abordar este eje, estuvimos en la obra de teatro Millones de Segundos, de Diego Casado Rubio. La protagonista de esta obra, la actriz Raquel Ameri, estuvo conversando con Federico Irazábal en nuestra sección Diálogos. Federico Irazábal es director artístico del FIBA y representante del Ministerio de Cultura en el Instituto. Los invitamos ahora a escuchar la charla y más adelante les compartimos una versión más extendida en las redes sociales del Instituto. Raquel, bueno, bienvenida a Picadero 3.0 y gracias por prestarte a este diálogo sobre estas cuestiones que vamos a abordar, que tanto tienen que ver con tu último trabajo como actriz en Millones de Segundos. Bueno, gracias a ustedes. Es una oportunidad para mí, para pensar el trabajo que hago y que hacemos como grupo. Sí, a mí me resultó muy interesante cuando vi el espectáculo y puntualmente cuando vi tu trabajo y había algo que me resultaba muy sintomático como problemática que aborda la obra y por sobre todo tu trabajo puntualmente como intérprete, que iba muy en sintonía con algo que el año pasado en la 11ª edición del FIBA habíamos trabajado y que tiene que ver con un clima social que felizmente estamos viviendo, que es empezar a poner determinados temas. La problemática de lo trans está empezando a ocupar un lugar de visibilidad y eso como acto político me parece que es central para los que nos dedicamos a la gestión pública y también estimo en tu caso como artista. Bueno, como artista fue un desafío y un gran aprendizaje porque fue la propuesta de entrar a mirar el mundo, a experimentar el cambio incluso físico que al prestarme a cambiar físicamente, digo, desde el corte de pelo, al planteo, digamos, en la obra, de que una actriz, mujer, porque ese también es algo, esté haciendo de chico trans, o sea, de un hombre. Yo no estaba componiendo el personaje de un chico trans, sino yo estaba componiendo a un chico. En mi caso fue como eso, muy fuerte la experiencia de llegar a este personaje, porque no deja de ser un personaje que está inspirado en un caso real, pero hacía rato que como actriz no me enamoraba del personaje como si fuera una persona casi que conocí. Y bueno, y en la obra también está el personaje de Víctor Labra. Bueno, la madre es María Rosa Frega y Víctor Labra hace del perro. Y el perro es el que tiene la mirada holística y no tiene una mirada binaria. Con relación a esto de la mirada binaria, porque a mí me sucedió como gestor al frente del FIBA y armando un festival, como hablábamos antes, mientras nos maquillábamos, que tenía que ver con la problemática trans, con trabajar determinadas temáticas y determinadas ideologías de producción que rompiesen con este sistema de lo binario. A mí lo que me pasaba como gestor era la gran contradicción de qué es lo que tengo que hacer con relación a esta línea política del festival, si la tengo que denunciar y subrayarla y ponerlo en primer plano, o si en realidad mi rol como gestor consiste en voy a trabajar con un artista trans, pero que lo que yo veo es una mujer. A mí no me interesa cuál es su genitalidad, porque mi vinculación con ese cuerpo no va a estar mediado por la genitalidad, sino que va a estar mediado exclusivamente por la identidad. La identidad en un sentido holístico, como recién lo planteabas. El público se va a vincular con un intérprete, no importa si hombre, mujer. Entonces, yo tengo que, con el Evangelio según Jesús, la obra de Joe Clifford, tengo que remarcar que es un artista trans o en realidad tengo que dejar que se naturalice la presencia de esa identidad y que no esté puesto el acento en la genitalidad. Y ahí me daba la sensación de que si yo ponía en la estrategia de comunicación del FIBA el artista trans Joe Clifford o la obra trans o la obra sobre gays, digo, si yo remarcaba algo de ese índole, lo que yo estaba era reforzando la mirada binaria. La mirada binaria que tiene que ver con esto, con que hay hombres, hay mujeres y dónde está determinada esa idea.
Hoy cuando charlábamos me dabas un ejemplo maravilloso que te lo voy a robar y me lo voy a quedar, que es esta encuesta de ¿en qué momento te diste cuenta que eras hetero? Si nosotros lográsemos instalar esa pregunta, es decir, ¿en qué momento te diste cuenta cuál era tu identidad sexual? Que ya no sea para los homosexuales o los heterosexuales, sino para todos, podríamos empezar a romper. Hoy no estamos en ese punto. Estamos lejos de ese punto. Estamos empezando a dar discusiones que para nuestros abuelos eran discusiones imposibles de ser dadas. Tenemos que estar contentos de que las estamos dando. Pero a mí me da la sensación de que todavía estamos ubicados en un punto en donde estamos dando la discusión desde ciertas lógicas anacrónicas que ojalá que las generaciones futuras ya no las vengan a poner de relieve. Y entonces un futuro director artístico del FIBA no tenga que decir el espectáculo con la artista trans Joe Clifford, sino espectáculo del artista Joe Clifford. Lo que pasa es que al ser todavía un tema para pensar y para esto, crecer como sociedad, digo, no hay obras donde una actriz trans no haga de actriz trans. El día de mañana sería fantástico que se convoque una actriz trans para ser de madre y la historia es que esa madre parió ese hijo y nadie está planteándose su genitalidad. Pero bueno, creo que hay mucho camino por hacer. Me contabas también situaciones en redes sociales que uno cree que es como el punto más avanzado y más de vanguardia de la cultura y que tuvieron problemas con la foto de comunicación de la obra. La foto del flyer, que yo estoy en cuero, en las redes esa foto estaba censurada. Y Diego decía, si fuera la foto de un hombre en torso desnudo, esa foto circula sin problema. Es súper interesante este punto de, como recién lo planteabas, en términos incluso del lenguaje, porque siempre hay que pensar estas problemáticas, para mí, por lo menos que vengo del campo de la filosofía del lenguaje, en lo académico, digo, a eso me dedico, siempre me interesa mucho cómo se nombra. Por eso, como gestor, el cómo nombro. Y pensaba recién, vos señalabas que sos madre de 3 hijos. ¿Cómo hace un padre para no construir un varón? ¿O cómo hace un padre para no construir una nena? ¿Lo ves posible? ¿Te enfrentaste como madre con esa dificultad? Sí, me enfrenté, bueno, desde el vamos, cuando pasar del pelo por la cintura, a parecerme madre para ellos, ¿no? Madre de 2 varones y de una niña muy pequeñita. Ella, por ejemplo, Azul, mi hija, cuando me vio con el pelo corto, fue como si nada. O sea, ella no reparó en eso. Y en ese momento tenía 1 año y medio, casi 2. En cambio, los varones, claro, les chocó, después fuimos los 3 a la peluquería a raparnos y estuvo genial, ¿viste? Con los chicos todos con el mismo look. Bueno, incluso esto que te comentaba también en camarines, ¿no? Y ahí el perro tiene pito, es macho, y la hembra, y yo tengo vagina, mami. Sí, bueno, sos mujer como yo, y después de decirlo digo, ay, ¿cómo hago? Bueno, ya mis hijos más grandes que hicieron todo el proceso de Alan conmigo, o sea, desde que cuando supe que era Alan, todavía con el pelo largo, agarré ropa y de golpe me aparecí de Alan en el living de mi casa, y estaban mis hijos ahí y wow, ¿viste? Y después empecé a ver videos sobre chicos trans, muchos tienen sus canales de YouTube, el chico trans original en el cual se inspiró Diego tenía un canal de YouTube. Y bueno, mis hijos empezaron a entender esa realidad y, uy, existe la operación, se pueden operar de vagina a pene, de pene a vagina. Digo, bueno, son niños, van a ser niños con otra apertura. Con otra apertura. Pero eso está en juego constantemente y sí, creo que es una gran responsabilidad. En este caso puntualmente, además de trabajar de la problemática trans, se habla de otras problemáticas, como es el caso del Asperger. ¿Cómo es eso? Porque es un caso real. Claro, en principio es importante contar que Diego se inspiró en un caso real de un chico trans con Asperger. Es un chico americano, bueno, era, porque él, digamos, la obra también habla del gatillo fácil y el caso de Daniel Jacobs fue así. Era un chico trans con Asperger que no lo autorizaban a hacerse la operación y a iniciar tratamientos de hormonas por su condición de autista. Y entonces mucha gente sale de la obra y dice, bueno, ¿por qué juntar tanto la transexualidad con el autismo? En principio porque fue así, porque era un caso así, y Diego lo tomó y eso abre también el planteo
en principio, un hombre o una mujer trans no se pueden, digamos, enfermar o tener además otras cuestiones como cualquier otra persona, ¿no? Porque pareciera entonces que por ser trans, no sé, no puedes tener Asperger o... Entonces en la obra este tema lo podemos ver desde distintas miradas, ¿no? Para la madre, el conflicto con Alan es su transexualidad. Después cuando Alan está con el médico no puede relacionarse con la transexualidad de Alan, él solo ve el Asperger. Entonces, en principio, bueno, incluso también esta cosa fragmentada de la persona. De nunca ver holísticamente. Exacto, de no ver al ser en su totalidad. Y lo que te contaba como anécdota que Diego me hacía hincapié en esto, un hombre trans con la ley de género, afortunadamente, puede tener su DNI y puede tener una obra social, pero si ese hombre llama y pide un turno con una ginecóloga o un ginecólogo, no le dan el turno, porque el sistema, como decíamos antes, el sistema, institución, hospital y el sistema ¿no? Que no nos deja como que de golpe cuando hay un planteo que no está dentro de la programación mental que tenemos y hace chispas, como Marcelo pidiendo turno para un ginecólogo. Por eso como que la ley viene, no termina de hacerse, como dice Alan el personaje, o sea, y no me vengan con que hay leyes porque no se cumplen, y es por esto, porque hay muchas cosas que siguen sin resolverse. Por eso juntar la transexualidad con el Asperger hace al planteo más amplio, que si solo hiciéramos foco, porque incluso también nos hace como público ver dónde nosotros ponemos el foco cuando lo vemos a Alan. Sí, exacto. ¿No? Sí, bueno, eso es algo que en tu trabajo como intérprete se ve muy bien y que yo también lo pensaba en términos de cómo eso impactaba en la política curatorial del FIBA, del 11º FIBA, porque cuando se te ve, lo que se ve es un chico. Ahora, lo que también hay que reconocer en eso es que cuando yo estoy viendo a un chico, lo que estoy viendo es un arquetipo. Y cuando vos como intérprete trabajás la lógica de composición, estás trabajando la lógica de composición sobre la base de un arquetipo. A mí una de las cosas que me interesó del espectáculo de Van de Keibus, que estuvo en la semana de apertura del FIBA, tenía que ver con esto, con que Van de Keibus trabaja qué es ser varón. Y lo mismo la compañía de Portugal, Noite, que trabaja la idea del cuerpo del varón, porque también como hombre, lo que me ocurre es que siempre se discute la construcción del cuerpo, de la Barbie, esta figura, pero también hay un Ken, y no vemos al Ken. El Ken queda en algún punto naturalizado, y entonces el cuerpo del hombre no se discute nunca. El único cuerpo que se discute socialmente es el de la mujer, y a mí me parece que ahí es donde también tenemos, para hablar de igualdad de género, también deberíamos los hombres dar esa batalla. Por eso cuando me convocaron para que estemos nosotros dos conversando sobre esto, decía, está buenísimo porque yo no trabajo desde lo interpretativo y vos no trabajás desde la gestión. Pero tenemos que encontrar el punto en donde desde determinados lugares de visibilidad, que es lo que nosotros podemos hacer por lo que es nuestra especificidad laboral, es empezar a acompañar esas leyes que felizmente tenemos. Pues no podemos permitir que la sociedad vaya por detrás de las leyes. Tenemos leyes muy interesantes. Todavía nos falta seguir desmontando, seguir deconstruyendo, seguir analizando, y yo creo que ahí el arte tiene un rol absolutamente central, precisamente por eso, porque lo que genera Millones de Segundos es la empatía. Y ahí es donde me parece que Millones de Segundos, y tu laburo puntualmente, pero también el de tus compañeros, y el de Diego obviamente como director de actor, como dramaturgo, como director de escena, lograron generar eso, una identificación superlativa con la platea que se vive en el aplauso, y en donde a partir de ahí yo no sé si modifica, no sé si el que vino cambia de pensamiento, pero hay algo en donde el cuerpo se modificó. Después es responsabilidad de ese individuo, qué es lo que hace con esa sensación cuando la traslada a la cabeza y la lleva al plano de la retórica y de la discusión. Sí. Y celebro, te escucho y digo, buenísimo que estemos en este punto y seguir adelante. Digo, creo que es eso, que tener la posibilidad de transformar o de crecer como sociedad y a nivel leyes, a partir del arte, que es nuestro espacio, es lo que a mí me despierta mucho amor por lo que estoy haciendo. Amo Millones de Segundos, amo la obra y desde un lugar completamente humano.
Está buenísimo todo lo que me pasó como actriz, de tener nominaciones, de ganar algún premio. Lo celebro por el esfuerzo. Imaginarás que siendo madre de 3 hijos, la remo. Así que genial, pero sobre todo ser parte de algo que moviliza y puede transformar y mover todo lo que está tan estancado. Buenísimo, Raquel. Bueno, Mil gracias por esta gracias charla. también. Un placer.